Hola, bienvenidos. Los personajes de Bogotá, los personajes de una capital, una ciudad que se mueve, palpita con 8 millones de habitantes, una ciudad que tiene política, una ciudad que tiene empresarios, una ciudad que tiene todo, ofreciéndoselo a un país como nuestra querida Colombia. Uno de esos personajes, Jorge Ernesto Salamanca, concejal de Bogotá, un hombre hecho a pulso, un hombre que ha trabajado desde hace muchos años por esta capital. Doctor Jorge Ernesto, bienvenido. Roberto, mucho gusto en estar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Y empecemos diciéndole a los televidentes, ¿quién es Jorge Ernesto Salamanca? Jorge Ernesto Salamanca es un ciudadano como ustedes, que se formó en la Universidad Libre de Colombia, que adelantó estudios de Administración Pública y Ciencias Políticas, y que en el año 90, fruto de esa profunda transformación que se vivió en el país, a través de la séptima papeleta construimos una nueva concepción de Colombia que terminó en la constituyente del año 90. Muy bien. A grandes rasgos vamos a hacer una pequeña semblanza de lo que ha sido la vida de este personaje, de Jorge Ernesto Salamanca. Empecemos por cuando usted era muy pequeño, cuando usted empezaba su vida escolar. Me imagino que usted, como todos los estudiantes, encontró en el colegio la vida, encontró en el colegio las primeras relaciones, los primeros compañeros. ¿Dónde estudió? Yo terminé mis estudios primarios en la Escuela Distrital Varaya, en el barrio Laya. Y terminé mi bachillerato también en un colegio público, el Colegio Nacional Restrepo Millán. Y bueno, ahí comenzó desde luego a generarse una especial relación, dependencia, afecto, pero sobre todo compromiso alrededor de la educación pública y todo lo que tiene que ver con la función del gobierno en la protección de los sectores más vulnerables y de manera muy particular esos estratos a los cuales pertenecemos nosotros, el estrato 3 y 4 constitutivo de la inmensa mayoría de los bogotanos que se denomina coloquialmente como la clase media. ¿Deportista consagrado? Ah, no, toda la vida. Yo fui un deportista, lo sigo siendo. Hoy hay que decirlo, con menos tiempo. Claro. Definitivamente el tema de la política lo absorbe a uno demasiado, pero soy futbolista, participé en la etapa escolar, en todas las actividades de las Olimpiadas escolares y alcancé a trascender también un poco al fútbol de salón y desde luego desde muy temprano hincha del mejor equipo de Colombia. ¿Cuál será? Santa Fe. Santa Fecito. Muy bien. Le tengo una pregunta respecto al deporte. Bogotá atraviesa en este momento uno de sus peores épocas en el tema del deporte. Millonarios, deporte, fútbol. Millonarios y Santa Fe hace mucho tiempo no ganan un campeonato y uno se pregunta, bueno, con todas estas figuras, así como fue el doctor Jorge Ernesto Salamanca, como seguramente muchos muchachos de barrio están en este momento jugando y practicando, ¿por qué no tenemos un buen fútbol en Bogotá? Las grandes estrellas se fueron, recuerdo mucho a Cañón en su equipo en Santa Fe, recuerdo mucho a otros jugadores bogotanos, pero se han ido, ¿dónde están? Usted menciona algo muy importante que lo lleva a uno inexorablemente a una conclusión. No hay política pública del deporte, ni a nivel distrital, y es inexistente a nivel nacional. Por eso las pocas expresiones que han logrado descollar en el escenario nacional, en el escenario distrital, y las pocas que han trascendido a la visión internacional, pues son fruto de su propio esfuerzo, entre otras movidos dentro de su propia necesidad. Bogotá no tiene una política pública de deporte, donde haya escuela, donde haya fundamentación, donde haya formación de deportistas. Por eso son tan pocas las figuras. Y qué bueno que usted recuerde a esa gloria del deporte nacional y del fútbol, que es desde luego la familia Cañón. Indudablemente. Muy bien, uno se imagina a Jorge Ernesto Salamanca en sus comienzos y se le imagina como un político desde que era joven, ¿cierto? ¿Es así? Comenzamos sí a tener de alguna forma esa pasión por intervenir en las decisiones. Porque la política es una pasión, ¿cierto? Claro, ¿no? Y además lo lleva a uno en su sangre. Muy temprano, desde la escuela y desde el propio colegio, no existía la inquietud de revisar qué era lo que estaba pasando en ese gobierno escolar, como se llama hoy, de estar muy pendiente del bienestar estudiantil, de trabajar por la organización del deporte, de contribuir en grupos que además de la rumba, desde luego, y de la diversión, también sacábamos tiempo para hablar de nuestro entorno social, de nuestras preocupaciones, y fue ahí comenzó a construirse, ahí fue como comenzó a construirse efectivamente
lo que hoy nos tiene como una esencia fundamental de mi vida, que es la preocupación por la actividad pública, por la construcción de políticas públicas y desde luego por intervenir de forma eficiente y de forma eficaz en la construcción de estas soluciones que tanto reclama nuestra querida ciudad de Bogotá. Usted nos hablaba hace poco de cómo en su trasegar estudiantil le tocó pasar por los colegios públicos, estuvo en la universidad, estuvo desarrollando su actividad escolar, su actividad estudiantil, pero no nos cuenta, por ejemplo, nos habla del estrato 3 y 4, y a veces en el estrato 3 y el 4 hay dificultad para acceder a la educación. Tiene uno que estudiar de noche, por ejemplo, trabajar de día, mantenerse, ayudar a la familia. ¿Le tocó eso a usted? Todos, yo creo que a todos nos ha tocado la misma dificultad. La precarización del ingreso del estrato 3 y 4, el que denominamos todos como el sándwich, sí, pues a ese estrato no se le construyen políticas públicas. Si usted ve cuando se habla del tema tributario, siempre se habla del esfuerzo que tienen que hacer los que más tienen, tributando más para poderle financiar infraestructura y mejoramiento de las condiciones para los que tienen menos. Pero el estrato 3 y 4, que es el que sufrimos el impacto del 100% de las tarifas de servicios públicos, que son la clase media que sufre la precarización del ingreso de los técnicos, de los profesionales, que muchos no alcanzan siquiera, Roberto, a ganarse más de 1 millón de pesos por núcleo familiar. Y son las familias recién constituidas, son las personas que tienen que sufrir las angustias ante la banca privada para lograr recursos que les permita comprar su vivienda. Si usted ve cuántas viviendas se perdieron en la ciudad de Bogotá en los 10 o 15 años de la existencia del UPAC, hoy del UER, vamos a encontrar que el mayor impacto lo sufrió la clase media, con ese crecimiento desbordado de los intereses que mientras crecían a cifras exponenciales del 20 o 30%, el salario de los profesionales de la clase media solamente crecía a un dígito, entre el 5, el 6 o el 7%. De tal manera que desde luego hay que hacer más visible, cada vez más visible, esa población que somos la inmensa mayoría. En Bogotá, la clase media, contrario a lo que todos creen, que suponen que el estrato 1 y 2 son la inmensa mayoría de bogotanos, no, la inmensa mayoría está ubicado entre el estrato 3 y 4, que superamos de lejos más de la mitad de los bogotanos. Estamos hablando de cerca de 3,5 millones de habitantes, donde más se siente el rigor del desempleo, donde más se siente el rigor de los intereses para mejorar sus condiciones, donde la gente hace esfuerzos por mejorar las condiciones de vida, por comprarse su carrito, en fin. Uno ve a los estudiantes, están en la noche trabajando en sus universidades, en el día están rebuscando, trabajando para salir adelante. Esto a veces genera un estrés o unas condiciones de vida que son problemáticas. ¿Esto le generó a usted algún problema de salud? Estudiar de noche, trabajar de día, por ejemplo, llegar tarde, comer, acostarse, ¿algún problema de salud? Desde luego. Primero por nuestro origen cundiboyacense, de comidas abundantes. Saliendo del trabajo, después del bachillerato, pues desde luego, tanto mis estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Colombia, como los estudios en la Escuela Superior de Administración Pública y Ciencias Políticas, se desarrollaron en las horas nocturnas. Llegaba uno a la casa a las 11 de la noche, con el hábito de comer, desde luego, en las porciones generosas y abundantes de nuestras abuelas y de nuestras madres, que Dios las tenga en el cielo. Y teníamos el hábito de acostarnos rápidamente, y eso vino generándonos pues todos los problemas de gastritis que después nos ocasionaron serios problemas de salud, pero que nos recuperamos. Pero mire lo importante de lo que usted menciona, y sobre todo de acordarnos de esos pasajes extraordinarios de nuestra vida, donde se movía un tanto la necesidad y la escasez de recursos, pero por otro lado ese impulso y ese deseo que nos mueve a la mayoría de los colombianos de salir adelante y de mejorar nuestras condiciones de vida, y sobre todo de contribuirle a nuestro país de la forma más eficaz. Hoy estudiar una carrera tecnológica o una carrera universitaria, antes que un derecho, se ha convertido en un privilegio, el cual solo pueden acceder las personas que puedan financiar los estudios de sus hijos en una educación privada, que muchas veces alcanza y sobrepasa los 10 millones de pesos. Por eso vemos hoy cómo los jóvenes deambulan sin norte, sin esperanzas, llenados también de frustración, porque pasan los años y no pueden entrar a las universidades. Hoy las universidades públicas tienen la misma oferta de cupos y las mismas carreras que hace 25 años, cuando por ejemplo la Universidad Distrital tenía cupos
para una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Hoy Bogotá sobrepasa los 7 millones de habitantes y seguimos teniendo la misma Universidad Nacional y la misma Universidad Distrital, de tal manera que hay que ampliar la Universidad Distrital para que millones de jóvenes, hijos de ustedes, quienes nos están viendo seguramente, que arrastran una frustración de no haber podido continuar sus estudios universitarios y tecnológicos, debe constituir una prioridad para los próximos años. Doctor Salamanca, uno va por las calles y escucha a los bogotanos quejándose que la situación, que el Transmilenio, que el trancón, que las ambulancias, que la inseguridad, que los problemas. Uno escucha a la gente quejarse continuamente, pero no ve que la gente dé un salto a participar, no ve que la gente diga yo quiero entrar en la actividad política. Hay gente como usted que llega un momento de su vida en que se cansa de todas las cosas y se lanza a dar el paso de observador a participador, ¿cierto? Digámoslo de esa manera. De observador a formador, a hacedor de políticas públicas. ¿Cuándo dio usted ese salto? Lo dimos muy temprano. A todos los colombianos tenemos varias cosas por las que se nos reconoce, ¿cierto? Primero, por ser unos insatisfechos permanentes. Sí. Pero no pasamos de ese hecho de criticar a construir. No lo hacemos. Pero sí compartimos con la señora las dificultades en nuestro hogar, las dificultades económicas, el tema de la inseguridad, Transmilenio, la malla vial destruida, que nuestros hijos no tienen oportunidades de estudio, y criticamos eso, y eso es un buen punto. Claro. Pero hay que pasar de esa crítica a la construcción, hay que pasar de ser espectador, hay que pasar de ser un espectador de la vida pública a ser un protagonista de nuestra vida. Es casi atrevernos a escribir las páginas de la historia de Colombia, y todos lo podemos hacer. Es que la democracia en Colombia cambió hace por lo menos 15 o 20 años. Los escenarios del Consejo, los escenarios del Congreso de la República solamente estaban reservados para unos ilustres nombres de familias muy reconocidas, que dentro del Partido Conservador y del Partido Liberal se movían dentro de la construcción y el desarrollo económico, social y político del país. Casi que los puestos, digamos que la política era heredar la actividad política en los hijos, ¿no? Uno lo veía en presidentes, en los hijos de los presidentes. De ahí no salíamos. La democracia era hereditaria, es una contradicción. La democracia no tiene esa connotación, pero en Colombia se dio eso. Y hubo sectores sociales, y hay sectores sociales que hoy se mueven todavía con una rebeldía hacia lo que estamos viendo, pero una rebeldía que se mueve dentro de los procesos y los cánones democráticos. Definitivamente yo prefiero esta Colombia donde se debate alrededor de las ideas, donde se establece disenso en las políticas públicas, pero se construye alrededor de una discusión programática e ideológica, y no la que se está moviendo en muchos sectores de Colombia, donde la diferencia se resuelve a través de las balas, a través de las armas y a través de ese delito execrable del secuestro. Deben construirse escenarios en Colombia para el libre disenso, para la exposición de las ideas, para el análisis de la divergencia y para tratar de construir consensos con base en esa discusión profunda. Usted es uno de esos personajes que hace el curso completo en la política. Comenzó de edil en una localidad muy querida por los bogotanos, en Rafael Uribe. ¿Cómo comenzó a trabajar allí en la localidad? Empezamos desde el año 90. Nuestro primer paso desde la Universidad Libre de Colombia fue aprovechar esa extraordinaria posibilidad del referendo que desembocó en la Asamblea Constituyente a través de la séptima papeleta, que estructuró toda una nueva concepción de nuestra Constitución política del año 91, cuya columna vertebral desde luego es la participación de la gente. Claro. Y empezamos a incursionar en la institución más nueva de Colombia, que fue las juntas administradoras locales, y llegamos afortunadamente con una propuesta independiente, recogiendo firmas, hablando con los amigos, expresándoles que la política debería tener un escenario distinto con diferentes actores que participáramos en ella, y comenzáramos a sembrar una semilla de inconformidad, pero una inconformidad constructiva de la necesidad de intervenir en las políticas públicas, y jamás soñamos, te lo quiero decir, no estaba en nuestro proyecto. Llegar al Consejo de Bogotá lo veíamos muy distante, lo veíamos muy lejano, pero mire que hacer la tarea diaria, hacer una política como la hacemos nosotros,